Admissions Insights by Scholastica. Hola, soy Adriana, directora y cofundadora de Scholastica. Hoy vamos a hablar sobre las secciones relacionadas con vocabulario en los exámenes estandarizados, como sería el GRE, el GMAT o el SAT, y cómo aplicando estrategias basadas en neurociencia puedes mejorar tu desempeño en estas pruebas. Te voy a compartir consejos prácticos anclados en la neurociencia, así como algunas teorías experimentales que podemos explorar para que mejores tu adquisición de vocabulario y tu dominio de inglés como hispanoparlante. Esto te va a ayudar principalmente en comprensión lectora y razonamiento verbal, que son claves para obtener un puntaje alto en el GRE, en el GMAT o en el SAT. Un tip rápido es que incluso 20 minutos diarios aplicando estas estrategias pueden marcar una gran diferencia en tu desempeño en el examen. Hoy hablaremos sobre el concepto de falsos amigos entre el inglés y el español. Esto es cuando dos palabras suenan parecido pero significan algo distinto. El término técnico en inglés es false cognates y identificar este tipo de palabras es esencial para aprender vocabulario correctamente y evitar errores en preguntas de lectura crítica o vocabulario en contexto cuando tu idioma nativo es el español. La valoración actual de la hipótesis del periodo crítico, que sugiere que no es tarde para aprender vocabulario avanzado, algo importante para adultos preparándose para exámenes estandarizados. También vamos a hablar sobre el concepto de repetición espaciada, que es clave para memorizar vocabulario y retenerlo durante la preparación del examen. Las diferencias entre aprender conceptos tangibles contra conceptos abstractos y cómo hacer que los conceptos abstractos se fijen más rápido en la memoria, que es muy útil para palabras difíciles del GRE y GMAT. Hablaremos también de la forma más efectiva de repasar conceptos, si es un repaso activo que simula la presión de recordar información durante el examen, la importancia del sueño y de dormir suficientes horas para consolidar memorias y cómo esto impacta directamente tu desempeño en exámenes de larga duración, el papel del estrés durante la preparación y el examen y una técnica rápida para reducirlo antes de entrar a la prueba. Y por último, hablaremos también sobre los estilos de aprendizaje y por qué no deberías limitarte a un solo tipo de práctica. Para un hispanoparlante, aprender inglés muchas veces significa gestionar la interferencia de nuestro idioma dominante. Muchas palabras en inglés se escriben parecido al español, son los cognates. Los true cognates se escriben parecido y significan lo mismo. Por ejemplo, eventually y eventualmente, o editor y editor. Los false cognates, o los falsos amigos, suenan parecido pero significan algo diferente y pueden causar errores en el GRE y GMAT. Attend, de asistir, estar presente, no de atender, o contest, competir, que es de oponerse, no contestar. Un consejo para el GRE, GMAT, SAT o cualquier examen en inglés es que cuando veas palabras parecidas al español, debes de revisar siempre el contexto antes de asumir el significado. Esto puede evitar errores en lectura crítica y preguntas de vocabulario en contexto. Cuando una persona bilingüe escucha o lee una palabra, ambos idiomas se activan en el cerebro. Esto es particularmente claro y complicado con los false cognates, también conocidos como falsos amigos. El cerebro no solo está aprendiendo una nueva definición, sino que debe luchar contra conexiones neuronales preexistentes y fuertemente establecidas que le indican que la palabra contiene otro significado. Esta supresión activa consume energía metabólica, lo cual podría causar fatiga mental más pronto durante un examen largo, como lo es el SAT, el GRE y el GMAT. ¿Qué podemos hacer al respecto? Una técnica para afrontar este desafío es reconocer que aprender vocabulario que cae dentro de la categoría de falsos amigos requiere más repetición y práctica comparado con el resto de las palabras, porque se requiere desaprender al mismo tiempo que estamos aprendiendo. ¿Cómo se ve esto en la práctica?
Podemos repasar listas de falsos amigos, como la que tenemos nosotros en Escolástica para nuestros estudiantes. También es a través de conceptos tangibles. Otro concepto importante a tomar en cuenta es la distinción entre los conceptos tangibles y aquellos conceptos abstractos que aprendemos en el idioma objetivo, en nuestro caso el inglés. No es lo mismo aprender un concepto como frustración en inglés que algo más tangible como lo es mesa. La diferencia recae en el hecho de que a los conceptos tangibles les podemos asociar imágenes más fácilmente. Esto facilita el proceso de aprendizaje y de recordar el significado. Por ejemplo, una palabra donde se puede ver esto de abstracto y tangible y que también es un falso amigo es embarrassed. Si embarrassed en inglés significa que te avergüenza algo. Y eso les pasa más a los americanos que a los hispanoparlantes. Si yo veo embarrassed y lo quiero traducir al español, digo embarazado, que sería alguien embarazada, ¿no? Entonces ahí es donde puedo empezar a pensar en estos objetos de manera tangible. Puedo también tener mi lista de falsos amigos para asegurar que no caigo en esas trampas y en esos trucos. Algo importante de los exámenes estandarizados es que el examen estandarizado y este tipo de exámenes como el GMAT, el GRE, están buscando que caigas en errores. Si hay un ejercicio en donde el 100% de las personas lo contestan y les va bien, no va a aparecer nunca en el examen, porque el examen busca que sus ejercicios generen diferenciación entre las personas que lo hacen. Entonces, están buscando que haya cada vez un menor de porcentaje de personas que los tengan bien. Muchas veces también ponen ejercicios que saben que un hispanoparlante que no está fuerte en el idioma va a cometer esos errores. Entonces también hay ejercicios y te pueden salir a ti preguntas y sobre todo que tienen mucha manera de hacerlos adaptativos y pueden saber en dónde estás tú presentando el examen y presentarte ejercicios y problemas específicos según en dónde lo estás presentando. Entonces al final del día también pueden incluir este tipo de trucos y trampas en donde saben que alguien que habla español va a tener más posibilidad de equivocarse con esas palabras. Por eso es importante que tengas una buena lista de falsos amigos, que estés consciente que esta es una herramienta que usa el diseñador de estos exámenes para hacerte caer en errores. Es una muy buena herramienta que pueden utilizar. Estudios de neuroimagenología sugieren que las palabras que describen conceptos concretos comparten regiones neuronales entre ambos idiomas en los cerebros bilingües, porque están asociadas a las mismas imágenes sensoriales. Las palabras que describen conceptos abstractos, en contraste, se guardan en clústeres distintos. Sin una imagen clara del concepto que ayude a anclar el aprendizaje en aquello que ya conocemos, es más difícil retener el concepto nuevo. Son conceptos que flotan sin una ancla sensorial. La solución para esto es empujar a nuestro cerebro a anclar el concepto abstracto en una imagen sensorial mediante metáforas, historias y métodos similares. Esto utiliza más áreas del cerebro y por lo tanto crea una memoria más fuerte y duradera. Por ejemplo, la palabra profligate, que significa cuando alguien tiende al despilfarro imprudente o que se caracteriza por gasto excesivo y descuidado. En el español, la definición es abstracta y avanzada. Su definición es larga y matizada. A primera vista no existe una palabra fácil del español que sea su equivalente, pero podemos aprenderla utilizando el método que describimos recientemente. Imaginemos una escena que asociamos a la palabra. Esta escena, por ejemplo, pues incluso puedes ponerle nombres. Si conoces a alguien que le guste despilfarrar el dinero o te imaginas, por ejemplo, como, no sé, alguien ambicioso o alguien que está en ciertas profesiones. O sea, imagina tú con quién asociarías esa palabra. Y a lo mejor puede ser que está esa persona tirando dinero en la calle o lo está quemando o a lo mejor está como realmente tampoco o necesariamente
tiene que ver con dinero, a lo mejor el despilfarro imprudente o el gasto excesivo está también en cómo utiliza los recursos. Creo que puedes pensar en muchos ejemplos. La idea es que tú generes una imagen en tu cabeza sobre esta palabra, sobre la acción en la cual usarías. Si te quedas solo con la descripción de alguien que tiende al despilfarro imprudente o que se caracteriza por un gasto excesivo y descuidado, pues puede ser que la palabra después de 2, 3 días que la aprendiste ya no la recuerdes. Tienes que ir un paso más allá para realmente poder pensar en este tipo de palabras. Y creo que una de las cosas que luego pasa entre dos idiomas, y cuando tienes un idioma dominante, que este caso es el español, es que hay muchas palabras que no se logran traducir de manera literal. O sea, que en un idioma no tenemos una buena palabra para decir lo mismo. Pero sí existe esa situación, sí existe esa acción en donde esa palabra tiene total sentido. Entonces, aquí un poco es lo mismo, es buscar ese ejemplo y ponerle ese sentimiento y esa acción, esa imagen a la palabra que estás aprendiendo. Otra forma de recordar la palabra profligate significa, en español sería como pródigo, que es derrochador o que malgasta su fortuna. Y si te acuerdas de la parábola del hijo pródigo, pues te puede ayudar también en generar una imagen en tu cabeza de dónde y por qué tiene esta relación la palabra con el malgastar la fortuna. Entonces, siempre tienes que ir un poquito más, sobre todo con estas palabras con conceptos abstractos, a ir un poco más. Si te gusta la historia, si te encanta temas de cultura, relaciona las palabras con sus orígenes. Esa es otra forma también muy, muy interesante de empezar a aprender palabras nuevas, en donde no nada más se trata de sentarme a leer mis flashcards o mis tarjetas de estudio y verlas sin contexto, sino ponerle un contexto y una historia. Te va a ayudar a entenderlas y conocerlas mejor. Otra palabra interesante en este caso, porque como decía muchas veces, en los idiomas no hay necesariamente una palabra que sea que hable de un concepto en específico. Entonces, también por eso de repente hay muchas palabras que se toman de otros idiomas y que forman ya parte del lenguaje en otro lado, ¿no? Como sería la palabra internet o website, que son palabras que estamos tomando de otro idioma. Una palabra muy, muy interesante pensando en este término es la palabra Schadenfreude, que esta palabra significa cuando es una palabra en alemán que significa cuando hay un sentimiento de alegría o satisfacción generado por el sufrimiento, la infelicidad o la humillación de otro. Se utiliza también como una expresión culta en el inglés, entonces sí la utilizan, pero no hay una buena traducción en el español. O sea, en español estarías diciendo como, no sé, gusto malicioso por el sufrimiento de alguien más, pero creo que la palabra engloba mejor todo ese sentimiento. Entonces también va a haber en el inglés también muchas de estas palabras y creo que si lo ves como también una manera de mejorar tu idioma o mejorar tu conocimiento de otro idioma y con eso la cultura y el conocimiento de las personas que lo hablan, creo que eso puede ser también hasta más interesante tu estudio de vocabulario. Pasemos a otro tema. Durante mucho tiempo, investigadores y educadores han debatido sobre cuál es el mejor momento para aprender un nuevo idioma. Algunas ideas populares han influido en la enseñanza de lenguas durante décadas, aunque la evidencia científica más reciente las cuestiona. Existe una creencia que se ha sostenido a lo largo de décadas, pero que consistentemente la comunidad científica descarta con más frecuencia. La hipótesis del periodo crítico ha sostenido que existe un periodo clave en nuestra etapa de crecimiento, típicamente terminando en la pubertad, donde se nos facilita mucho más el aprendizaje de los idiomas. Se creía que cuando este periodo terminaba, era casi imposible llegar a dominar un idioma nuevo a nivel nativo.
Sin embargo, estudios a gran escala han matizado esta creencia, particularmente cuando se trata de vocabulario en lugar de gramática. Y aquí es donde aprender y recordar nueva información puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de vocabulario y conceptos complejos. Afortunadamente, la neurociencia ha identificado estrategias que ayudan a retener mejor lo que aprendemos. Una técnica anclada en la neurociencia para mejorar nuestra retención de nueva información, como sería vocabulario nuevo, es la repetición espaciada. Esta técnica toma ventaja de nuestra comprensión de cómo funcionan las curvas del olvido. Cada vez que repasamos algo, toma más tiempo para que lo olvidemos. Y esta técnica lo que sugiere es repasar la información justo antes de que pase el tiempo donde lo vamos a olvidar. Así, cada vez hay espacios más grandes entre cada repaso de la misma pieza de información. Se ha encontrado que la información se aprende mejor cuando el aprendizaje se distribuye a lo largo de un periodo de tiempo más grande. Por ejemplo, una de las cosas que yo les recomiendo a nuestros estudiantes para el vocabulario es que tengan una lista de palabras y durante el día, o sea, tengan sus tarjetas con el vocabulario y durante el día las estén repasando y repasando cada que tengan tiempo, o sea, que no se sienten a estudiar 2 horas vocabulario, sino que cada que tengan 5 minutos, cuando estén esperando en el tráfico o cuando estén esperando, no sé, el café en la fila del café, repasen vocabulario, saquen sus tarjetas y repasen las palabras. Que al final del día vean cuáles son las que se sienten cómodos y las aprendieron y al día siguiente aprendan palabras nuevas y aquellas que no lograron recordar al final del día. Pero que al final de la semana vuelvan a tomar sus tarjetas, todas sus tarjetas, o después de 3 o 5 días, todas las tarjetas que debieron de haber aprendido esa semana o en esos 3 y 5 días y las vuelvan a repasar y vean cuáles se siguen aprendiendo y cuáles no. Entonces, ir espaciando, o sea, no pensar que las aprendí, me acuerdo de esas palabras hoy, el día de hoy, porque a lo mejor en 3 semanas ya se me van a haber olvidado esas palabras, las tengo que estar repasando y sí puedo espaciar cada vez más el tiempo en el que me las aprendo, las repaso, pero al final sí tengo que seguir repasándolas. En la estrategia del ajedrez existe una frase sobre la defensa activa. La mejor defensa es un contraataque. Resulta que este mismo concepto aplica al repaso de conceptos e información. La mejor forma de repasar es el repaso activo. Si bien toma más energía y puede haber más resistencia a hacerlo, los resultados son claros. El repaso pasivo, releer definiciones, por ejemplo, es uno de los métodos más populares, pero también es de los menos efectivos. La práctica de evocación consiste en evaluarte a ti mismo como si estuvieras en un examen o prueba. Este tipo de práctica es superior, requiere que activamente traigas la información de regreso desde tu memoria a la práctica. El esfuerzo que empleas a recordar información sin ayuda externa fortalece las conexiones neuronales hacia esa memoria. Aquí quisiera hablar un poco de cómo tienes que abordar tu estudio para el GMAT, para el GRE, para el SAT. Aquí nadie te va a dar puntos por asistencia, nadie te va a dar puntos por disciplina. Lo que tienes es tener las respuestas correctas el día del examen. No importa si le caes bien a la miss o mal al profesor, o a la profesora. Al final del día se trata de la calidad, no la cantidad de estudio. Y esto parece obvio, pero durante años y años y años y años, en los sistemas educativos, toman mucho en cuenta la cantidad, la memorización así como solamente la memorización, o el hecho de estar tantas horas, de hacer todas las tareas, de la disciplina, de la asistencia, cuando al final del día se trata de que si lo sabes o no lo sabes, que si tienes bien el ejercicio o no lo tienes bien. Aquí, al final del día, si tú memorizas, o sea, nadie te va a dar el puntaje alto en el examen si tú pasaste 5 horas estudiando vocabulario mal, pero estudiando vocabulario durante 5 horas, durante semanas y semanas. Al final es el aprendizaje activo, es la calidad de tu estudio lo que te va a dar el buen resultado. Y por eso, pues al final del día, pues sí, puede ser que esto requiera como un aprendizaje más activo, pero al final del día es la mejor manera de
de realmente hacerlo más rápido y hacerlo bien. Un poco es como incluso se puede traducir a la hora en la que estudias. Si yo llego de mi trabajo cansado, con hambre o con sueño, sin ganas de estudiar vocabulario, por más que me ponga a estudiar y tenga la disciplina para decir estudio 1 hora vocabulario, si lo estoy haciendo pasivamente, mejor ni estudio, porque no me voy a aprender esas palabras realmente. Lo que tengo que hacer es buscar y privilegiar el momento en el que mi mente esté más activa y que en verdad pueda estar estudiando ese vocabulario. Por eso a lo mejor estudiar 5 minutos aquí, 5 minutos acá, otros 5 minutos aquí durante el día me puede traer mejores resultados que sentarme 1 hora a las 9 de la noche a estudiar. Una parte clave siempre es tener esa retroalimentación inmediata durante el proceso de evocación. Saber de inmediato si nos equivocamos nos permite desprendernos del falso conocimiento que podemos poseer. Esta parte es bien importante. O sea, muchas personas, y esto lo he visto hasta en el sentido de no quiero hacer mi examen de diagnóstico, mi simulacro antes de empezar a estudiar para el GMAT o GRE porque sé que me va a ir mal o no sé qué, o no quiero desilusionarme de cómo me va a ir. Al final del día, eso es falso conocimiento y lo que quieres y lo que te va a permitir avanzar y sacar un puntaje verdaderamente bueno, o sea, es saber eso, que hay un falso conocimiento. No como confiarte o estar engañado de lo que sabes o no sabes. Entonces, esto también es muy bueno, o sea, aprender a desprenderse de ese sentimiento es muy bueno y es lo que te va a ayudar a avanzar. Entonces, no decir como, no, tengo que saberme todas estas palabras antes de repasar y ver que también me las sé, pues te genera ese conocimiento, esa tranquilidad de decir, estoy repasando vocabulario, pero en realidad no lo estás aprendiendo. Lo vas a aprender hasta que estés activamente tú mismo examinándote para ver si lo sabes o no. Repasemos los métodos. El repaso bloqueado consiste en estudiar un solo tema durante una sesión. Aunque puede parecer que aprendemos rápido, en realidad el efecto a largo plazo es débil porque nuestro cerebro se habitúa rápidamente y la memoria no se consolida de manera duradera. En contraste, el repaso espaciado distribuye el estudio a lo largo del tiempo. Cada sección activa procesos cerebrales que fortalecen la memoria a largo plazo, lo que resulta en una retención mucho más sólida. El repaso entrelazado mezcla diferentes temas o categorías dentro de una misma sesión. Esto genera un alto contraste y cierta interferencia contextual que, aunque requiere más esfuerzo, produce resultados aún mejores y ayuda a transferir conocimientos a situaciones nuevas. Finalmente, la práctica de evocación consiste en evaluarnos activamente en lugar de solo releer. Esta estrategia fortalece las conexiones neuronales directamente y es altamente efectiva para la retención a largo plazo. En resumen, mientras más activo y desafiante sea el repaso, más fuerte será el aprendizaje. No es tan diferente como cuando estás entrenando para un deporte. Al final de cuentas, uno puede pensar que el cuerpo y el cerebro son dos cosas diferentes y que la inteligencia y aprender básquetbol no es lo mismo. Al final de cuentas, si tú ves cómo son estos repasos, te das cuenta que es muy similar a si practicas tenis, si hacías fútbol americano o soccer, tus entrenamientos. En el entrenamiento la calidad es más importante que la cantidad y tienes muchas cosas a la vez. O sea, no solamente estás entrenando en tirar el balón y tirar el balón y tirar el balón. A veces tiras el balón y a veces lo tiras con alguien más y a veces hay alguien que te está bloqueando. Todo eso te ayuda a aprender a jugar fútbol o soccer. Al final de cuentas, esto es un poco lo mismo, lo que estás haciendo. Imagínate que aquí estás entrenando a tu cerebro para poder utilizar este vocabulario de manera activa y sobre todo cuando estés en un examen que sería similar a un partido de fútbol muy importante para el campeonato. Eso va a ser para ti el GRE o GMAT, pero lo que quieres es tener esa agilidad y que los nervios no te ganen. Si siempre estudias de una manera como muy aislada, muy pasiva, y luego llegas al examen, pues va a ser difícil que puedas realmente traducir lo que has estado estudiando en el contexto que lo estás haciendo a lo que significa hacerlo enfrente del examen cuando en realidad importa. Un consejo para estudiar para el GRE, el GMAT, el SAT, estos exámenes es combinar espaciado con repaso activo para preparar vocabulario y lectura crítica.
Quisiera hablar también de algo que es clave, pero que muchas veces descuidamos entre todas nuestras otras prioridades, que es dormir, el sueño. Dormir no es un estado pasivo, contrario a la apariencia, es un estado neurológico activo esencial para la transformación e integración de las memorias. Una persona que no está durmiendo bien, no está aprendiendo bien lo que aprendió durante el día. Entonces, si estás pensando en hacer un examen como el GMAT, el GRE, que son complejos, que requieren de ti estas nuevas habilidades, aprender conceptos nuevos, tienes que también privilegiar tu sueño. Y sé que eso es difícil de decir o difícil de hacer cuando tienes todas estas prioridades, estás haciendo el proceso de admisiones, tienes un trabajo de tiempo completo, tienes otras cosas también, pero estás eliminando una de las cosas que más probablemente te va a llevar al éxito. Si tú no duermes bien, al final el examen se puede convertir en la razón por la que no te vayas al posgrado. Si tú no duermes bien, a lo mejor en lugar de tener que estudiar 2 o 3 meses para el GMAT o GRE, vas a acabar dedicándole 6, 7 meses. Entonces, al final del día, esto un poco es regresar esas cosas que necesitas hacer y priorizar en tu vida y creo que si quieres irte a una muy buena universidad tiene que ser esto prioritario en tu vida para poder ayudarte lo más que puedas a ser exitoso en este proceso. Mientras dormimos, nuestras memorias se consolidan y pasan a nuestra memoria de largo plazo. Eso es un hecho científico. Cuando duermes es cuando eso que estás aprendiendo durante el día se convierte en algo duradero. Y mientras dormimos, la información nueva se integra con aquella que ya sabíamos desde antes y encuentra su lugar para encajar y poder vivir establemente en nuestro cerebro. Entonces, sí es algo bastante importante. Muchas veces, si estás pensando, bueno, ¿cómo puedo hacer todo lo que tengo que hacer? Haz un calendario de tus tiempos y sé muy sincero y sé también como muy intencionado en qué puedes quitar y qué puedes poner. A lo mejor se trata de hacer cambios en otras cosas. Muchas veces lo que les decía, hay quienes dicen, llego del trabajo y estudio, pero muchas veces llego tarde del trabajo, no siempre llego con ganas, pero como que se me hace más fácil estudiar de 7 a 9 de la noche. A lo mejor lo que tendrías que hacer es decir, me levanto muy temprano, estudio en la mañana y mejor me duermo temprano en la noche. En lugar de estarme durmiendo a las 12 o a la 1 de la mañana, me duermo a las 10 de la noche y me levanto temprano y estudio en la mañana cuando tengo fresco el cerebro y cuando realmente, y duermo las horas que debería de dormir. Entonces, si eres muy honesto con tus tiempos, te vas a dar cuenta que hay muchos espacios que realmente no estás ocupando para lo que debes de ocupar y al final del día, al final del día acabas no durmiendo bien y poniéndote tú sobre el pie para un proceso tan importante en tu vida como es irte a la universidad que quieres, al posgrado, y al final del día es algo que sí pudieras arreglar si solamente es intencionado y enfocado para hacerlo. Otro tema es el estrés. Y el estrés es algo que muchas veces tratamos de evitar. La ansiedad y el estrés y estos sentimientos la frustración, como que son cosas que naturalmente buscamos no vivir y no tener. La vida es estresante, la frustración existe y al final del día, si lo ves como algo que es bienvenido cuando te está trayendo un cambio y una mejora, de entrada vas a vivir diferente el proceso. Y resulta que estar expuesto a cierto grado de estrés durante nuestra propia preparación para el examen nos va a ayudar en la formación de memorias. Y esto es contrario a lo que sucede cuando intentamos evocar una memoria al estar estresados. Entonces, a mí me ha pasado a veces que me han tocado casos en donde me dicen, ya voy a dejar el examen porque mi psicólogo me dijo que esto está muy estresante para mí. Y yo digo, la verdad, cambia de psicólogo. O sea, ese psicólogo no te está ayudando. El examen se debe de convertir incluso en una práctica
para cuando vivas cosas verdaderamente estresantes en tu vida. No vas a poder evitar, o sea, nadie puede evitar que le pasen cosas estresantes en la vida. O sea, puede ser un cambio de trabajo, puede ser un matrimonio, puede ser un divorcio, puede ser una enfermedad, puede ser una muerte de alguien. O sea, hay muchas cosas que te van a pasar en la vida. Si estás viviendo, van a pasarte. Y al final del día, aquellas personas que viven evitando el estrés en su vida, pues cuando llega algo que no pueden evitar, no lo van a saber manejar igual. Yo creo que justamente el examen es una gran práctica para cuando estés estresado después, incluso durante el posgrado. Cuando estés en la maestría vas a estar estresado. Estos posgrados no son para cualquiera, necesitas aprender a manejar ese estrés. Y al final del día el mismo examen te prepara mejor para esto. Y incluso muchas veces como esta parte de aprendizaje activo, de a veces simular las condiciones del examen, incluso sentirme un poco nervioso por hacer un simulacro, me va a ayudar para cuando esté haciendo el examen, el examen oficial. Un protocolo que puede ayudarte a no estresarte demasiado durante el examen, porque si no sabes controlar el estrés, llegas al examen y te pones demasiado angustiado y demasiado nervioso, y lo que estabas haciendo en tu casa estudiando tú solo, no lo puedes replicar el día del examen. Pero una de las cosas que puedes hacer es, escribir durante, por ejemplo, los 10 minutos previos al examen, todo lo que sientes. Una muy buena estrategia para que las emociones no te abrumen es nombrarlas. Eso es también una técnica de neurociencia. O sea, si tú nombras lo que estás sintiendo en ese momento, te ayuda a calmarte. Entonces, antes de llegar a tu examen, por ejemplo, nombrar las emociones que tienes. Muchas veces salir a caminar, hacer ejercicio. Hay algunos estudios donde muestran que no están hechos para el GRE o GMAT, pero se los hicieron con niños en edad de educación básica, en donde antes de sentarlos a hacer un examen, los ponían a hacer ejercicio, a correr en una corredora. Y después de correr un ratito, o sea, tampoco era como nos cansaban mucho, pero sí después de correr un ratito, de elevar el pulso, los sentaban a hacer el examen, y aquellos que habían corrido contra aquellos que no habían hecho nada de ejercicio, les iba mejor, varios puntos mejor en el examen que los que habían hecho algo de ejercicio. Entonces, si vas a tener tu examen, si lo vas a hacer, o cuando tengas estas sesiones de entrenamiento, o sea, piénsalos como no es una sesión de estudio, es una sesión de entrenamiento, y tengo que también entrenarme en la situación del examen. Pues a lo mejor, no sé, si me estoy empezando a levantar a las 5 de la mañana para empezar a estudiar, y pues obviamente las primeras semanas va a ser muy difícil hacerlo, pues a lo mejor antes de sentarme a estudiar, saco una cuerda y brinco la cuerda 15 minutos, nada más para como llegar como con más ánimo y ya completamente despierto. Antes de hacer mi examen, pues me salgo a caminar un rato, me empiezo a pensar todo lo que va a significar para mí salir bien en el examen, pienso ya en el posgrado que quiero. O sea, hay bastantes técnicas que puedes tomar. Lo que no puedes hacer es evitarlo. O sea, evitar que tener estrés y pensar que el estrés por sí solo es algo malo. Como conclusión, conviene hablar un poco sobre esta idea de que existen estilos de aprendizaje. Muchas veces pensamos que somos una persona visual, auditiva, kinestésica, que debemos aprender en nuestro estilo. Sin embargo, no existe tanta evidencia empírica para demostrar que solo eres una persona, o sea, solo eres una forma de aprender, o solo existe una forma en la que puedes aprender. De hecho, resulta beneficioso no limitarse a un solo tipo de aprendizaje e interactuar con la información de todas las maneras que sean posibles. A veces te conviene
hablar con alguien y practicar vocabulario con una persona que a lo mejor esté también estudiando para el examen contigo. Puedes tener, o sea, nosotros por ejemplo tenemos una comunidad de estudiantes que están preparándose al mismo tiempo, entonces puedes buscar ahí a alguien y decirle, oigan, ¿quién quiere reunirse media hora para practicar vocabulario? Podemos hacer, nosotros incluso a veces hacemos retos en donde también ponemos listas de vocabulario y luego vemos quién se supo la mayor parte de las palabras y las celebramos. Entonces hay muchas cosas que puedes hacer para ayudarte. O sea, aquí se trata de que te ayudes a conseguir un puntaje alto, y eso significa desde cosas como seguramente las que te hubiera dicho tu mamá en este momento de come bien, duerme bien, esas también sirven, hasta cosas como cómo le hago para que me pueda emocionar de estar haciendo esto, ¿no? O sea, me sirve estar con otras personas, prefiero estudiar solo, a veces me sirve con otras, a veces me sirve solo, puedo aprender de manera más visual, a veces hago estos ejemplos de las imágenes, a veces también voy a estar yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando para el GRE, que estaba también preparándome para hacer un maratón, y me llevaba mis tarjetas y mientras salía a correr iba practicando vocabulario, iba platicando conmigo las palabras. Entonces pues estaba aprendiendo y estaba haciendo otra cosa y me servía hacer una y otra cosa al mismo tiempo, ¿no? Entonces hay muchas cosas que puedes hacer. Aquí, como te decía, se trata de ayudarte a que seas exitoso en este proceso y que sea un proceso lo menos tedioso para ti. Algo que no hablamos tanto, pero que es vital, es que si necesitas mejor, o sea, todos necesitamos siempre mejorar nuestro vocabulario. Si tú no lees libros, si tú no lees periódicos, si tú no lees revistas, si toda tu información la recibes a través de las redes sociales o artículos de 2 párrafos o cosas que son de 50 caracteres, no estás, o sea, estás desperdiciando mucho de lo que necesitas para poder ser exitoso en el examen y después ser exitoso para tu posgrado y después para el resto de tu vida. Y eso se ha ido perdiendo con el tiempo, ¿no? Y sí hay ahorita un tema entre estudiantes, o sea, yo lo veo porque he tenido estudiantes de hace 10 años, 15 años, 20 años. Entonces, al final, sí ahora la gente, los estudiantes que llegan para prepararse para cualquier examen, y esto es algo mundial, está pasando en todos lados, tienen menos comprensión lectora, o sea, llegan menos fuertes en comprensión lectora. Y mucho tiene que ver con que no están leyendo, y lo que leen es muy cortito, muy rápido, ideas muy rápidas y muchas incluso en videos. Eso está generando que en un examen como el GRE o GMAT o el SAT te cueste más trabajo salir bien, porque estos exámenes sí van a tener lecturas largas, pesadas, con vocabulario difícil, que te hacen razonar. No eres alguien pasivo que está recibiendo ese conocimiento. Y creo que eso es una de las cosas que pasa en las redes sociales. Lo que quieren es que seas alguien que está viendo, es pasiva, tu relación es pasiva. Aquí lo que quieren es que realmente critiques, razones, seas lógico en lo que estás escuchando, encuentres la premisa, la conclusión, el argumento, la falacia o el error en el argumento. Entonces, al final del día, creo que si vas a estar pensando, y no lo diría nada más en función del examen, si estás pensando irte a estudiar a una de las mejores universidades del mundo, si quieres después tener un buen trabajo con oportunidades y demás, tienes que dejar de lado las redes y ponerte a leer libros y leer buenos artículos de periódicos, de buenos artículos que vengan de universidades o de revistas reconocidas. Al final del día, por ejemplo, una recomendación es: vas a empezar este proceso, vas a hacer tu GRE o GMAT, para leer, en lugar de ponerte a ver tu Instagram o tu TikTok o cualquier de estas redes, cómprate un libro y ponte a leer el libro sobre el tema que quieras. O sea, ni siquiera tiene que ser sobre un tema particular. Y si es un libro electrónico, ahí mismo puedes poner, cuando estás leyendo una palabra que no conoces, puedes subrayar la palabra y te va a aparecer la definición. Y esa es una forma también en donde estás viendo las palabras en contexto, cómo las utilizan
alguien que sabe escribir muy bien, cómo las utiliza en ese contexto. Y muchas veces las palabras también las vas a empezar a identificar qué significan a través del contexto de las palabras de alrededor. Entonces, eso es también lo que estás practicando, también es la resistencia para la concentración. O sea, que al final del día, hoy en día es una habilidad que se está perdiendo. O sea, es como otra vez, si nos vamos al ejemplo del ejercicio, es decir, como cuánto duras corriendo, cuánta resistencia tienes para correr 15 minutos, 20 minutos a tal paso. Aquí es lo mismo, o sea, mucha gente no está teniendo suficiente, no ha practicado suficiente la resistencia para leer un texto de 20 minutos o un artículo largo, o no se puede sentar a leer 40 minutos un libro. Entonces eso, ojalá que no sea tu caso, pero si lo es o no lo es, si tú eres alguien que eres un ávido lector, sigue leyendo, eso te va a ayudar para aprender mucho del vocabulario que vas a necesitar aquí, y si no lo eres, este es el mejor pretexto para hacerlo, y es algo que te va a servir y ayudar no nada más para el proceso de GMAT o GRE. Cuando llegues a tu posgrado te van a poner a leer artículos y libros completos y a veces te dan una semana para leerlo. Y si tú no lo lees, no estás aprovechando igual la clase con el profesor, que muchas veces es el autor de ese libro, y no lo estás aprovechando. Entonces es buena idea empezar desde ahora a prepararte para llegar mejor a tu posgrado. En el episodio de hoy exploramos estrategias basadas en neurociencia para mejorar vocabulario y comprensión verbal para el SAT, GRE y GMAT. Vimos cómo evitar errores con falsos amigos, cómo aprender palabras abstractas, cómo usar repetición espaciada y repaso activo, y cómo factores como el sueño y el estrés impactan nuestro desempeño. En Scholastic aplicamos estas estrategias con nuestros estudiantes, combinando ciencia y práctica directa para maximizar resultados en los exámenes estandarizados. Nuestra coordinadora de test prep, la profesora de la parte quant del examen, ella tiene una maestría en neurociencia y educación en la Universidad de Columbia, y todos nuestros instructores son expertos en su materia, saben de educación, y eso creo que también ayuda a que la preparación con nosotros del examen sea mucho más integral y mucho más holística. Te invitamos a explorar nuestro programa de test prep, y donde puedes ver cómo nosotros llevamos la preparación para el examen, y pues también conocer más sobre Escolástica. Muchas gracias por tu atención y por haber compartido conmigo hoy el episodio de Admissions Insights. Gracias por escucharnos. Me da mucho gusto saber que lo has encontrado útil. Si aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo, y si tienes dudas o comentarios, puedes escribirnos a través de las redes sociales de Escolástica, en Facebook e Instagram y LinkedIn y Twitter, o visitar nuestra página, scholasticaprep.com. Nos encantará leerte y saber tu opinión. Admissions Insights by Scholastica. Nos reservamos el derecho de admisión.